todos, mi nombre es Natalia Borda y en la clase de hoy vamos a hablar de las neoplasias mieloproliferativas crónicas. En el transcurso de la misma vamos a ir viendo cómo se diferencian cada una de estas entidades morfológicamente y cuáles son los criterios diagnósticos para clasificar estas neoplasias. Tanto en las leucemias crónicas como en las leucemias agudas va a haber un aumento en la proliferación celular. Pero en las leucemias agudas, además de tener este aumento en la proliferación, vamos a tener un arresto madurativo, por lo tanto las células no van a llegar a ser células maduras. En cambio, en las leucemias crónicas, como las que vamos a ver hoy, sí hay un aumento de la proliferación y una maduración hasta células maduras. Por lo tanto, por ejemplo, vamos a tener un aumento en el número de plaquetas en la trombocitemia esencial, aumento de glóbulos rojos en la policitemia vera y, por ejemplo, aumento en la progenie granulocítica, llegando a tener neutrófilos maduros en la leucemia mieloide crónica. Las neoplasias mieloproliferativas crónicas son un grupo heterogéneo de enfermedades clonales que se da en las células madres hematopoyéticas. Vamos a ver que va a haber un aumento en la proliferación, como dijimos, de células maduras, que puede ser de la progenie eritroide, mieloide, megacariocítica, y que va a provocar un aumento de estas células en sangre periférica. Vamos a ver que hay un aumento en la hematopoiesis, eso nos va a dar una médula ósea hipercelular para la edad, y la maduración hematopoyética es eficaz. Se va a conservar la capacidad de diferenciación hasta célula madura, como dijimos, y en general estas neoplasias se pueden asociar ya sea a complicaciones trombóticas o hemorrágicas y pueden evolucionar a una transformación leucémica. Esta es la clasificación de las neoplasias mieloproliferativas crónicas por la WHO. A la izquierda vemos la clasificación o la revisión 2016 y a la derecha vemos la actualización que se hizo en el 2022. Vemos que en la parte de neoplasias mieloproliferativas, en ambas tenemos la leucemia mieloide crónica, BCR-ABL positivo, la leucemia neutrofílica crónica, la leucemia eosinofílica crónica, policitemia vera, trombocitemia esencial, mielofibrosis primaria y las no clasificables. En la revisión 2022 lo que se hizo es agregó otra entidad que es la leucemia mielomonocítica juvenil. Para realizar el diagnóstico de estas neoplasias mieloproliferativas crónicas vamos a tener que utilizar combinación de varios criterios. Los criterios clínicos, morfológicos, citogenéticos y moleculares. Es decir, vamos a requerir del paciente un hemograma completo con frotis de sangre periférica, biopsia de médula ósea, estudios citogenéticos y biología molecular, inmunofenotipo, es decir, citometría de flujo en caso de que la neoplasia sufra una transformación leucémica. Y otros parámetros de laboratorio como pueden ser la LDH y la eritropoyetina. Una clasificación muy utilizada para dividir estas neoplasias mieloproliferativas crónicas son la que las divide en Filadelfia positivo si tienen una traslocación entre el cromosoma 9 y 22 y Filadelfia negativo si no los tienen. Vamos a ver más adelante cómo se produce esta traslocación, pero sepan que para evaluar esta traslocación vamos a necesitar ya sea estudios citogenéticos o buscar el gen de fusión por biología molecular, que es el BCR-ABL. Dentro del grupo de Filadelfia positivo vamos a tener a la leucemia mieloide crónica y dentro de los Filadelfias negativos vamos a tener a la policitemia vera, trombocitemia esencial y mielofibrosis idiopática. Después vamos a tener el grupo de neoplasias poco frecuentes, que son la leucemia neutrofílica crónica, la leucemia eosinofílica crónica, la leucemia mielomonocítica juvenil y las neoplasias mieloproliferativas no clasificables. Es decir, que cumplen algunos de los criterios para las que mencionamos anteriormente, pero no se pueden llegar a definir una entidad en particular. En este gráfico vemos la hematopoiesis. Vemos que en una primera instancia, en la edad prenatal, los órganos hematopoyéticos principales van a ser el vaso, el saco vitelino y el hígado.
Luego del nacimiento, la producción de células o de precursores hematopoyéticos se va a dar en los huesos, en la médula ósea. Esto en estado fisiológico, es decir, en estado normal. Hay patologías como pueden ser las neoplasias mieloproliferativas crónicas, donde se produce una hematopoiesis extramedular. Esto es una producción de células precursoras que pueden ser de la línea megacariocítica, eritrocítica y granulocítica fuera de la médula ósea. Por lo tanto, en esta hematopoiesis extramedular empiezan a cobrar importancia lo que son los órganos, el hígado y el vaso. Por lo tanto, estos pacientes pueden presentarse en general con esplenomegalia y hepatomegalia debido a esta hematopoiesis extramedular. Para realizar el diagnóstico de estas entidades vamos a requerir de la médula ósea. Vamos a realizar una observación microscópica de la misma para evaluar la celularidad y la arquitectura y demás. Debemos recordar que la celularidad de la médula ósea va disminuyendo acorde aumenta la edad del paciente. Un niño tiene una celularidad promedio de un 80% y en cambio un paciente de 80 años su celularidad promedio es de 30 años. Es decir, a medida que aumenta la edad, la médula ósea se va transformando en médula ósea amarilla o grasa. La celularidad promedio de la médula ósea se va a calcular con esta fórmula: 90 menos la edad del paciente. Entonces observamos que para un niño de 10 años la celularidad promedio sería 90 menos 10, o sea, una celularidad del 80%. La leucemia mieloide crónica es una neoplasia en donde el principal componente que prolifera son los granulocitos. Esta va a constituir aproximadamente el 15% de las leucemias que se observan en el adulto y tiene una incidencia de 1 o 2 casos cada 100.000 personas. La mediana de edad de presentación es de 67 años, aunque puede verse también en cualquier grupo etario. Se va a producir una translocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22 de la stem cell hematopoyética. De ahí se produce la formación del cromosoma Filadelfia y es por eso que esta entidad, la leucemia mieloide crónica, se clasifica dentro de las neoplasias Filadelfia positivo. Producto de esta translocación se va a generar un gen de fusión que es el BCR-ABL y este va a codificar para una proteína P210 que tiene una actividad tirosina quinasa incrementada, por lo que va a llevar a la desregulación del ciclo celular, a la inhibición de la apoptosis, a un aumento en la proliferación y por lo tanto a un aumento en este componente proliferativo de la serie granulocítica. Existen otras isoformas de este producto generado por la fusión del gen BCR-ABL, como son la proteína P190 y P230, pero se observa en mucho menor porcentaje. Menos del 1% de los casos de LMC presentan estas proteínas, la P190 o la P230. La mayor cantidad de leucemias mieloide crónicas se da con la presencia de la proteína P210. La leucemia mieloide crónica puede evolucionar a leucemia aguda y es importante recordar que puede evolucionar a una leucemia aguda tanto de tipo mieloide en el 60% de los casos o una leucemia aguda de tipo linfoide en el 30% de los casos. Y en un 10% puede evolucionar a una leucemia de tipo megacariocítico. ¿Cómo se va a producir este cromosoma Filadelfia? Tanto el cromosoma 9 como el 22 normal van a sufrir rupturas cromosómicas y entre ambos van a hacer una translocación recíproca, produciéndose dos cromosomas alterados, el 9 y el 22. El cromosoma 22 alterado se conoce como cromosoma Filadelfia y es en el que se produce la fusión del gen BCR-ABL. Este gen BCR-ABL, como vimos, puede dar lugar a distintas proteínas, la P190, la P210 y la P230, aunque la mayoritaria de las leucemias mieloide crónicas es la P210. Y esta proteína va a tener una actividad tirosina quinasa incrementada
y es lo que va a dar señales de proliferación, inhibición de la apoptosis por medio de cascadas de señales. Las manifestaciones clínicas no son síntomas patognomónicos, digamos, de esta enfermedad, sino más bien síntomas generales, como pueden ser pérdida de peso, fatiga, sudores nocturnos, esplenomegalia, hepatomegalia, síntomas de anemia si la médula ósea está muy invadida por estos precursores granulocíticos, y vamos a observar en el hemograma leucocitosis con desviación a la izquierda. Puede ser que también esta entidad sea detectada en forma incidental en un laboratorio de rutina. Para realizar el estudio de esta entidad, el diagnóstico de esta leucemia mieloide crónica, nos vamos a basar en el examen clínico físico y en el análisis de la sangre periférica. Esto en una primera instancia, y para realizar un diagnóstico inicial, en principio nos vamos a requerir de la médula ósea. Para confirmar el diagnóstico sí se va a requerir de técnicas citogenéticas para la búsqueda del cromosoma Filadelfia y de técnicas moleculares para cuantificar e identificar el gen de fusión BCR-ABL. Es la cuantificación del gen de fusión BCR-ABL nos va a permitir el seguimiento del paciente que está en tratamiento para evaluar si va disminuyendo la cantidad de este gen de fusión. Tanto en el hemograma como en el frotis de sangre periférica de un paciente con leucemia mieloide crónica vamos a observar una leucocitosis que puede ir de 12.000 a más de 100.000 leucocitos por milímetros cúbicos. Fíjense que puede una leucemia mieloide crónica tener 12.000 blancos, que no es un número muy elevado, y lo característico es que va a haber aumento de neutrófilos en distintas etapas de maduración. Vamos a ver en este caso lo que se conoce como desviación a la izquierda, la presencia de granulocitos inmaduros, que pueden ser promielocitos, mielocitos, metamielocitos, neutrófilos encallados y neutrófilos segmentados. Puede haber blastos, pero nunca supera el 5% en sangre periférica, y no hay displasia significativa, es decir, que tanto los precursores granulocíticos como las células maduras tienen una morfología normal. Va a haber vasofilia y eosinofilia absoluto, tanto en sangre periférica como en médula ósea, y en general el 85% de los casos de LMC se van a diagnosticar en la fase crónica, aunque sin tratamiento puede progresar a una fase blástica si se acumulan rearreglos moleculares o alteraciones citogenéticas, es decir, puede llegar a dar una leucemia aguda. Antes, la leucemia mieloide crónica era considerada una enfermedad trifásica. Tenía una fase crónica, una fase acelerada que podía progresar a una crisis blástica en ausencia de tratamiento. Luego, en el año 2022, la Organización Mundial de la Salud realiza una revisión en donde elimina la fase acelerada. Esto es debido a la introducción de tratamientos como son los inhibidores tirosina quinasa y además a la presencia de pacientes que son resistentes a este tratamiento y que pueden progresar a la fase blástica o a la crisis blástica. Entonces se decide darle más relevancia a la fase crónica y a la crisis blástica, eliminando la fase acelerada. Hoy, entonces, la Organización Mundial de la Salud, en su última revisión, considera que la leucemia mieloide crónica es una enfermedad bifásica con una fase crónica y una crisis blástica. En la imagen ven un frotis de sangre periférica de una leucemia mieloide crónica de fase crónica. En fase crónica en sangre periférica podemos observar blastos de 3 a 5%, no más que eso. Vamos a observar una leucocitosis que puede ir de 12.000 leucocitos por milímetros cúbicos a más de 100.000. Presencia de diferentes precursores mieloides, esto es desviación a la izquierda. Podemos ver mielocitos, metamielocitos, callados, polimorfos nucleares maduros. Vamos a ver además promielocitos. Va a haber vasofilia, que es absoluta y relativa. La eosinofilia es común, podemos ver mielocitos eosinófilos, metamielocitos eosinófilos. Las plaquetas pueden estar normal o aumentadas. Puede haber monocitosis, pero no va a superar un 3%.
Va a haber presencia de eritroblastos en caso de que la médula ósea esté infiltrada por estos precursores y el paciente tenga una severa anemia. No hay displasia significativa, esto es decir, la morfología de las células va a ser conservada y la citoquímica que utilizamos para una leucemia mieloide crónica es la fosfatasa alcalina leucocitaria y el score en este caso es bajo. En cuanto a la médula ósea, vamos a ver una médula ósea hipercelular para la edad, con una marcada proliferación granulocítica y desviación a la izquierda. Va a haber una disminución de precursores eritroides y un mayor número de pequeños megacariocitos. Esta hiperplasia mieloide, la relación en un caso de una leucemia mieloide crónica en fase crónica va a ser más o menos de 10:1, componente mieloide eritroide. Recordemos que lo normal, la relación normal mieloide y eritroides es de aproximadamente de 3:1 o 4:1. Acá vemos en el frotis de sangre periférica, vemos basófilos, neutrófilos maduros, callados, mielocitos, metamielocitos y eosinófilos. Acá tenemos dos frotis de sangre periférica en donde vemos una fase crónica. Vemos acá en este frotis que tenemos gran cantidad de mielocitos. Estos mielocitos son neutrófilos, mielocitos de neutrófilos. Vemos callados, vemos algún metamielo y acá en el centro vemos un mielocito de tipo eosinófilo. Acá tenemos el metamielocito de tipo neutrófilo. Fíjense las diferencias de granulaciones entre el mielocito neutrófilo y el mielocito de eosinófilo. Pasando a este otro frotis a la derecha, en esta imagen vemos esta célula que tiene alta relación núcleo-citoplasma. Es una célula agranular y fíjense el nucleolo evidente. Estamos en presencia de un blasto. Recuerden que la leucemia mieloide crónica en fase crónica podía tener hasta un 5% de blastos. Vemos dos neutrófilos segmentados, vemos un metamielocito de tipo neutrófilo y un mielocito neutrófilo. Acá esta célula de gran tamaño, fíjense que es más grande que en su antecesor y tiene mucha granulación azurófila y aún conserva el nucleolo en su núcleo y se trata de un promielocito. Acá vemos nuevamente la desviación a la izquierda, vemos mielocitos, metamielocitos neutrófilos, más metamielocitos, mielocitos eosinófilos y el basófilo que aparece muy frecuentemente en este tipo de patologías. Este es un paciente en donde vemos el hemograma, vemos que tiene un recuento elevado de glóbulos blancos, más de 230.000 leucocitos, tiene anemia 7,7 de hemoglobina, vemos que tiene trombocitosis, más de 650.000 plaquetas. Cuando vamos a ver el diferencial, vemos todas estas alarmas, eosinofilia, neutrofilia, y lo más importante es, fíjense, el índice de granulocitos inmaduros, que es de 33%. Vemos además que el contador hematológico, en este caso estamos trabajando con un XN1000, no pudo llegar a diferenciar las distintas poblaciones leucocitarias y cuando no lo puede hacer, lo que hace es nos da este dispersorama o estas poblaciones en color gris. Bueno, una vez que vimos el hemograma, vamos a pasar a hacer el extendido de sangre periférica en este caso para realizar la fórmula, diferenciar ese IG de qué se trata y además para ver la morfología de las otras series, es decir, de los glóbulos rojos y de las plaquetas. En las imágenes vemos que es un frotis típico de una leucemia mieloide crónica en fase crónica. Tenemos, como veníamos viendo, mielocitos de tipo neutrófilos, mielocitos de tipo eosinófilos, tenemos metamielocitos, tenemos basófilos, tenemos presencia de eritroblastos además. Acá tenemos metamielocitos y callados. Y cuando hacemos la fórmula obtenemos este dato o esta fórmula leucocitaria.
blastos 5%, promielocitos 3%, mielocitos 14%, metamielocitos 15%, neutrófilos encallados 5%, segmentados 41%, linfocitos y monocitos 1%, y como se observó, tantos mielocitos como metamielocitos eosinófilos se los informó aparte. Tenemos un 4% de mielocitos eosinófilos y un 2% de metamielocitos eosinófilos, además del 9% de basófilos. Si la fase crónica de una leucemia mieloide crónica avanza, es decir, evoluciona, puede transformarse en una crisis blástica. Esto es, vamos a ver tanto en sangre periférica como médula ósea expresión de blastos, de estas células con alta relación núcleo-citoplasma, cromatina inmadura, presencia de nucleolos, y vamos a tener que tener en cuenta algunos criterios para saber si estamos o no en una fase blástica o crisis blástica de una leucemia mieloide crónica. Esto es, presentar en sangre periférica o en médula ósea más de 20% de blastos mieloides, o la presencia de una proliferación extramedular de blastos, o la presencia de aumentos de linfoblastos en sangre periférica o médula ósea. Recuerden que las crisis blásticas puede presentar blastos de tipo mieloide o linfoides. Acá tenemos otro preparado donde vemos gran cantidad de blastos por tratarse de una crisis blástica, de una leucemia mieloide crónica, y también podemos ver algún tipo de célula madura, pero lo que predomina van a ser los blastos. Es importante tener en cuenta a la reacción leucemoide para no confundirla con una leucemia mieloide crónica. La reacción leucemoide, como recordarán, es una respuesta hematológica severa que se va a caracterizar por la elevación de los leucocitos en sangre. Vamos a ver desviación a la izquierda, pero esto va a ser consecuencia de, por ejemplo, una infección severa y por lo tanto una respuesta normal del organismo. Va a ser una entidad que es benigna y pasajera que se va a resolver una vez que se resuelva la infección, por ejemplo. En cambio, la leucemia mieloide crónica es una patología oncohematológica debido a una mutación, por lo tanto es irreversible. En cuanto a los leucocitos, la mayor elevación, es decir, la leucemia mieloide crónica va a tener un número muy marcado de leucocitos, más de 150.000 a 300.000 leucocitos podría verse. En cambio, la reacción leucemoide o una infección severa no va a superar los 50.000 leucocitos por milímetro cúbico. En la reacción leucemoide las plaquetas van a estar normales, no va a haber ni presencia de blastos ni aumento de basófilos, y la reacción citoquímica que vamos a utilizar para diferenciar estas dos entidades va a ser la fosfatasa alcalina, en donde el score de fosfatasa alcalina va a estar muy disminuido en la leucemia mieloide crónica y normal o aumentado en la reacción leucemoide. Obviamente la leucemia mieloide crónica va a tener la presencia del cromosoma Filadelfia, no así la reacción leucemoide, y la leucemia mieloide crónica va a evolucionar, si no hay tratamiento, hacia una leucemia aguda o crisis blástica. Acá tenemos el hemograma de un paciente con una infección severa. Fíjense, el recuento de leucocitos no supera los 50.000 leucocitos por milímetro cúbico, como suele pasar en la leucemia mieloide crónica. En este caso es de 22.000 leucocitos por microlitro o por milímetro cúbico. Está anémico. Las plaquetas, fíjense, son normales, 160.000 plaquetas, y tiene alarma de IG presente y de desviación a la izquierda, como puede suceder en un paciente con una leucemia mieloide crónica en fase crónica. Fíjense, el IG, el índice de granulocitos inmaduro, es de 16%, y en este caso el dispersograma o el equipo sí pudo realizar el dispersograma y diferenciar cada una de las poblaciones leucocitarias. Acá observamos el frotis de sangre periférica del paciente con una infección severa que veíamos anteriormente, y vemos que no es muy marcado, al igual que lo veíamos en el contador hematológico, el número de leucocitos. Lo que sí observamos es
los granulocitos inmaduros o la desviación a la izquierda que nos daba como alarma el contador hematológico. Vemos en este caso dos mielocitos neutrófilos y acá vemos otro mielocito neutrófilo, un metamielocito neutrófilo, y cuando vamos a hacer la fórmula y el diferencial vemos que no tenemos presencia de blastos, no tenemos presencia de promielocitos y no tenemos presencia de basófilos como es la leucemia mieloide crónica. Lo que sí observamos es, como sucede en muchos de los pacientes con infecciones severas, además de presentar esta desviación a la izquierda, tenemos presencia de neutrófilos con granulaciones gruesas, muy común en este tipo de pacientes. Vamos a ver la utilidad que tiene la fosfatasa alcalina leucocitaria para diferenciar una leucemia mieloide crónica de una reacción leucemoide. Esta es una citoquímica muy utilizada en donde se pone en evidencia la presencia de la FAL. Esta FAL o fosfatasa alcalina leucocitaria es una enzima que está específicamente en los gránulos de los neutrófilos maduros. Es una fosfomonoesterasa que va a actuar a pH alcalino, a pH 9, sobre ésteres fosforados. Uno de los sustratos que se utiliza es el alfa-naftil fosfato ácido de sodio, donde va a actuar la enzima y esto va a hacer que se libere un grupo naftol. Este naftol va a actuar y se va a unir con otro de los reactivos, que es el FAST-Blue, y tanto el FAST-Blue con el naftol se van a unir y van a formar un compuesto coloreado que va a precipitar en el citoplasma de los neutrófilos. La coloración va a ser de un gris a un negro parduzco. Vamos a evaluar los distintos grados de reacción en los distintos neutrófilos. Vamos a ver que el grado 0 es el neutrófilo en donde no vemos reacción, y de grado 1 a grado 4 va a ir aumentando la reacción o el grado de reacción en el citoplasma de los neutrófilos. Acá tenemos grado 1, hay una leve tinción en el citoplasma. Grado 2 aumenta la coloración del citoplasma. Grado 3 aumenta más y grado 4 es un grado en donde prácticamente el neutrófilo o el citoplasma del neutrófilo se ve bien marrón. Vamos a dividir a los neutrófilos por grado, como dijimos, de 0 a 4, y vamos a contar 100 neutrófilos. Vamos a hacer este cuadrito viendo cuántos neutrófilos hay de cada grado. En el ejemplo vemos que haciendo guarda griega y contando 100 neutrófilos, vemos que de grado 0 tenemos 30 neutrófilos, grado 1 25, de grado 2 30, de grado 3 10 neutrófilos y de grado 4 5 neutrófilos. Para sacar un score, lo que vamos a hacer es multiplicar el número de neutrófilos contados por el grado y luego sumar todos esos valores, obteniendo un score. La sumatoria de eso nos va a dar el score de fosfatasa alcalina, y lo normal es que sea de más de 90 más menos 20. Normalmente la leucemia mieloide crónica presenta un score muy bajo y la reacción leucemoide presenta un score normal o alto. En esta en esta citoquímica vemos una ausencia o una disminución de la fosfatasa alcalina. Estamos en caso de una leucemia mieloide crónica, y esto es porque en general los neutrófilos que presenta la leucemia mieloide crónica son de grado 0 o de grado 1 en su mayoría. En cambio, en una infección severa, los neutrófilos de la citoquímica en general, en estos preparados pues vemos neutrófilos tanto de grado 3 o grado 4 en su mayoría, por lo tanto hay un aumento de fosfatasa alcalina o del score de fosfatasa alcalina. Por lo tanto, si vemos aumento del score, estamos en presencia probablemente de una infección severa. Si vemos disminución del score, de una leucemia mieloide crónica. Otra de las neoplasias mieloproliferativas crónicas que vamos a ver hoy va a ser la policitemia vera. Es una neoplasia de células progenitoras hematopoyéticas en donde voy a ver una proliferación de las tres líneas, es decir, leucocitosis, trombocitosis y aumento de progenitores eritroides. Lo más predominante es esto último, el aumento de las células progenitoras eritroides. Por lo tanto, se va a observar en
circulación, aumento de hematíes. En el hemograma vamos a ver aumento de hemoglobina y hematocrito. Y esto va a darse en forma persistente, es decir, transcurre el tiempo y el paciente va a seguir con ese aumento de masa globular, es decir, no va a revertir luego del paso de los meses. Los pacientes pueden presentar focos de hematopoiesis extramedular, por lo tanto podemos ver esplenomegalia, hepatomegalia. Y si esta policitemia vera adquiere más mutaciones, es decir, si se transforma, puede transformarse en leucemia mieloide aguda o a mielofibrosis. La incidencia de la policitemia vera es de 0,5 a 1,5 cada 100.000 habitantes y la edad de presentación aproximadamente es de 67 años con igual distribución en ambos sexos. La policitemia vera tiene dos etapas o dos fases según la evolución. La fase policitémica, que es la primera fase, o la fase postpolicitémica, que es cuando ya hay aumento de fibrosis y disminución en la progenie eritroide. Durante la fase policitémica, que es la primera fase, vamos a observar una médula ósea que es hipercelular para la edad del paciente, una panmielosis que es el incremento de las tres series como vimos anteriormente, pero con predominio de la serie roja. La eritropoiesis va a ser normoblástica, va a haber una granulopoiesis con morfología normal y puede haber desviación a la izquierda. Va a haber aumento de número de megacariocitos y puede haber una fibrosis en algunos casos. En cambio, en la fase postpolicitémica o una fase de fibrosis, va a haber una reducción del volumen y número de nidos eritroides, desviación acentuada hacia la izquierda, megacariocitos anómalos, fibrosis reticulínicas que se extiende al resto de la médula ósea, fibrosis colágena, va a haber una hematopoiesis ineficaz, una hematopoiesis extramedular y puede haber presencia de blastos hasta un 10%. Los pacientes con policitemia vera pueden tener distintas manifestaciones clínicas, algunas bastante inespecíficas como pueden ser las cefaleas, fatiga. Es característico que los pacientes presenten facies con coloración rojiza, esto es debido a la eritrocitosis, al aumento del paquete globular, pueden tener inflamación conjuntival, también es característico el prurito acuagénico, es decir, prurito que se exacerba cuando el paciente tiene contacto con el agua. En caso de haber hematopoiesis extramedular, los pacientes van a presentar hepatomegalia y o esplenomegalia. Y también puede haber complicaciones tanto trombóticas como hemorrágicas. Dentro de las complicaciones trombóticas van a ser trombosis arteriales y venosas, y esto es debido a que, además de que aumenta la progenie eritroide, principalmente en esta patología, también aumenta el número de plaquetas. Y si esta es muy elevada, puede llevar a estas complicaciones trombóticas arteriales y venosas. Por otro lado, cuando el número de plaquetas aumenta y son superiores al 1.000.000 de plaquetas por milímetros cúbicos, lo que puede producirse es hemorragias debido a que se adquiere una enfermedad, el síndrome de von Willebrand adquirido. ¿Por qué se da esto? Porque el factor de von Willebrand se va a adherir a estas plaquetas y eso va a hacer que disminuya en circulación este factor de von Willebrand y por lo tanto va a disminuir o va a tener menos actividad el factor 8 de la coagulación y esto va a llevar a complicaciones hemorrágicas. Por otro lado, puede ser que algunas enzimas que están presentes en estas células de las neoplasias tengan actividad proteolítica sobre este factor y también haga que disminuya en circulación. En una primera instancia, antes de comenzar a hacer estudios más complejos para dar el diagnóstico de policitemia vera, lo que debemos hacer es descartar causas que produzcan eritrocitosis secundarias, es decir, patologías que hagan que aumente la hemoglobina, el hematocrito, los glóbulos rojos, como pueden ser patologías respiratorias, EPOC, apnea de sueño, intoxicación por monóxido de carbono, pacientes que consuman tabaco, que fumen, mutaciones en genes que codifiquen para proteínas reguladoras de la síntesis de eritropoyetina,
Mutaciones que produzcan un incremento en la afinidad de hemoglobina por el oxígeno y este lleve a aumentar la hemoglobina. Uso de eritropoyetina exógena, tumores que produzcan eritropoyetina o que el paciente viva en lugares altos respecto al nivel del mar. Es decir, debemos descartar situaciones en donde los tejidos se sientan anóxicos, es decir, que estén en condiciones de hipoxia y por lo tanto eso haga que estimule la producción de eritropoyetina por parte del riñón y esto va a hacer que aumente el paquete globular, la hemoglobina y el hematocrito, pero son condiciones que nada van a tener que ver con una mutación o con una patología neoplásica. Hay que tener en cuenta que para hacer el diagnóstico de policitemia vera no va a bastar con tener un solo parámetro alterado. Vamos a ver que existen distintos criterios establecidos por la WHO 2022. Estos se dividen en criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores vamos a tener hemoglobina mayor a 16,5 gramos por decilitro en hombres y mayor a 16 en mujeres, hematocrito mayor a 49% en hombres y 48% en mujeres. En la médula ósea vamos a ver hipercelularidad para la edad con crecimiento trilineal, lo que se conoce como panmielosis. Vamos a ver si existe o no presencia de la mutación en JAK2B617F o JAK del exón 12. La mayoría de los pacientes con policitemia vera presentan la primera de las mutaciones, más o menos un 95% va a presentar mutaciones en JAK2B617F, el otro 4% puede presentar mutaciones en JAK2 el exón 12. Y dentro de los criterios menores vamos a tener el nivel sérico de EPO disminuido. Para llevar al diagnóstico, para llegar a definir una policitemia vera, vamos a necesitar que se cumplan 3 criterios mayores o 1 o 2 criterios mayores más el criterio menor, es decir, el nivel sérico de EPO disminuido. Vamos a ver por qué se produce el aumento de la progenie eritroide cuando hay mutación en el gen JAK2B617F. En general, el receptor de EPO, como verán, está en forma de monómero. Una vez que se une la eritropoyetina, se dimeriza y esto lleva a la activación y autofosforilación de JAK2, lo que lleva a una cascada de señalización que termina produciendo a nivel del núcleo una estimulación de la maduración de la progenie eritroide. Esto es lo mismo en ausencia de señal, en ausencia de la eritropoyetina, lo que va a suceder, no va a haber señal. Cuando se une la eritropoyetina en un paciente normal que no presenta la mutación, se va a autofosforilar y va a activar señales que llevan a la eritropoyesis. En cambio, fíjense acá, cuando existe la mutación en JAK2, lo que sucede es que el receptor se activa, se dimeriza, se activa en ausencia del ligando, es decir, en ausencia de la eritropoyetina, lo que lleva a una activación y autofosforilación de JAK independientemente de que esté o no el ligando. Y por lo tanto esto lleva a la activación y a la traducción de señales y a la panmielosis que vemos en esta entidad. A diferencia de lo que se veía, por ejemplo, en la leucemia mieloide crónica, que es muy llamativo y muy florido en el cuadro, en el frotis de sangre periférica, en esta entidad no se ve tan florido. Lo que podemos ver, digamos, es una poliglobulia, es decir, vamos a ver el frotis repleto de glóbulos rojos y podemos llegar a ver, como en este caso, aumento de neutrófilos, neutrofilia y aumento de plaquetas. Pero no va a ser tan llamativo y tan claro el frotis como es en el caso de una leucemia mieloide crónica. Acá tenemos una biopsia de médula ósea. Es un estudio que no hacemos nosotros, que se hace en el laboratorio de anatomía patológica, pero es importante ver cómo en ambos preparados se va a observar esta hipercelularidad que vimos, aumento de la celularidad de acorde a la edad, o sea, para la edad del paciente. En ambos casos vamos a ver que tenemos tanto aumento de las progenies eritroides como granulocíticas y megacariocíticas. Acá se observan
los megacariocitos, el aumento del número de megacariocitos. Por lo tanto, en esta biopsia de médula ósea podemos ver la panmielosis. Otra de las neoplasias mieloproliferativas crónicas que se observan frecuentemente, al igual que la policitemia vera y la leucemia mieloide crónica, es la trombocitemia esencial. Esta es una neoplasia mieloproliferativa crónica que se va a caracterizar por aumento persistente en el recuento de plaqueta. Y en médula ósea se va a ver una hiperplasia megacariocítica. Esta trombocitosis tiene que darse en el tiempo, es decir, que el aumento sea un aumento sostenido, al igual que hablábamos del paquete globular en la policitemia vera. Debe haber ausencia de eritrocitosis o leucoeritroblastosis, esto es para diferenciarlo de la mielofibrosis primaria que vamos a ver más adelante. La leucoeritroblastosis es cuando se ven en sangre periférica tanto elementos inmaduros de la serie granulocítica y eritroblastos. En la trombocitemia esencial puede haber tanto complicaciones trombóticas como hemorrágicas, y esto se debe a la misma causa que se ve en policitemia vera, por el aumento de plaqueta, y se produce las complicaciones trombóticas, y por la disminución o la falta de función del factor de von Willebrand, las complicaciones hemorrágicas. Y esta entidad tiene riesgo de transformarse a mielofibrosis o, en menos frecuencia, a un síndrome mielodesplásico y o a una leucemia aguda. Dentro de las neoplasias mieloproliferativas crónicas, la trombocitemia esencial es la de mejor pronóstico, y la mayoría de los pacientes se diagnostican entre los 50 a 60 años y no hay predisposición en cuanto al sexo. La incidencia anual es de 0,21 a 2,27 cada 100.000 personas. Los pacientes con trombocitemia esencial pueden tener distintas manifestaciones clínicas, algunas más generales, otras más específicas, de las cuales podemos mencionar sudoración nocturna, fatiga, cefalea, prurito, pérdida de peso, esplenomegalia o hepatomegalia. También pueden presentar síntomas vasomotores por obstrucción de la microcirculación, por este aumento de las plaquetas, y hay que tener en cuenta que la trombocitosis puede ser un hallazgo de laboratorio en un hemograma de rutina. Según la Organización Mundial de la Salud, también existen criterios diagnósticos, tanto mayores como menores. Dentro de los criterios mayores vamos a ver que en trombocitemia esencial vamos a tener un recuento plaquetario sostenido mayor a 450.000 plaquetas por milímetros cúbicos. En cuanto a la médula ósea, a la biopsia, vamos a ver una proliferación predominante de megacariocitos con aumento de formas, morfología madura y núcleos hiperlobulados, con celularidad normal o ligeramente aumentada de las series granulocíticas y eritroide, pero rara vez se observa aumentos de fibra de reticulina. Es importante dentro de los criterios mayores descartar los criterios de la OMS para LMC, BCR-ABL positivo, policitemia vera, mielofibrosis primaria, algún síndrome mielodisplásico o cualquier otra neoplasia mieloide. Y también dentro de los criterios mayores incluye la demostración de una mutación, la misma que vimos en policitemia vera, la de JAK B617F, y en caso de no encontrarse esta mutación, deberíamos buscar mutación en calreticulina o el receptor MPL. Dentro de los criterios menores para trombocitemia esencial vamos a tener la presencia de un marcador clonal o ausencia de trombocitosis reactiva. Vamos a ver más adelante cuáles son los casos en donde podría haber una trombocitosis reactiva. Y para realizar el diagnóstico de trombocitemia esencial debemos recurrir a cumplir los 4 criterios mayores o 3 mayores y 1 menor. Vamos a mencionar algunas de las situaciones que podrían dar una trombocitosis reactiva, situaciones que deberíamos descartar antes de llegar a un diagnóstico de una trombocitemia esencial. Las causas pueden ser infecciones agudas y crónicas como tuberculosis o neumonía, procesos inflamatorios crónicos, injuria tisular, pancreatitis, quemaduras, enfermedad inflamatoria intestinal, anemias ferropénicas, drogas, neoplasias,
tumores sólidos, linfomas, ejercicio intenso y algunas colagenopatías o vasculitis. En el frotis de sangre periférica de un paciente con trombocitemia esencial vamos a observar una marcada trombocitosis, que esto se va a sostener en el tiempo. Vamos a ver estos agregados plaquetarios debido al alto recuento de plaquetas. Podemos ver macroplaquetas, plaquetas gigantes, podemos llegar a ver fragmentos de megacariocitos y puede haber leucocitosis discreta y una anemia moderada. El último de los síndromes mieloproliferativos crónicos que vamos a ver más frecuentes es la mielofibrosis primaria. Esta es una enfermedad clonal de la célula madre progenitora hematopoyética, en donde se va a caracterizar porque hay una fibrosis progresiva de la médula ósea. La médula ósea se va haciendo cada vez más fibrótica, la hematopoiesis no se va a poder mantener correctamente, por lo tanto el hígado y el vaso empiezan a ser órganos hematopoyéticos. Va a haber proliferación de megacariocitos y granulocitos anormales en la médula ósea. Va a haber un aumento policlonal de fibroblastos y eso va a impulsar la síntesis de reticulina y colágeno y la fibrosis de la médula. Puede evolucionar en etapas, inicia con una etapa proliferativa o prefibrótica y después llega a un cuadro característico con anemias de acreocitos, elementos inmaduros, tanto eritroides como mieloides, lo que se conoce como reacción leucoritoblástica. Eso se va a producir en sangre periférica. Una reacción leucoeritroblástica es cuando aparecen elementos mieloides inmaduros y eritroides, los dos en el frotis de sangre periférica. Su etiología es desconocida, puede haber una transformación leucémica, es una de las neoplasias mieloproliferativas crónicas de peor pronóstico, se va a observar más o menos entre los 50 y 70 años y tiene una predisposición para el hombre. La incidencia es de 1.5 cada 100.000 habitantes aproximadamente. Y hay que recordar que va a tener dos etapas, la etapa prefibrótica y la etapa fibrótica o manifiesta. Las manifestaciones clínicas que vamos a observar en estos pacientes son esplenomegalia y o hepatomegalia, palidez, debilidad, cansancio, fiebre, eso debido a la anemia por esta fibrosis de la médula, pérdida de peso, hematomas y hemorragias si tenemos plaquetopenia, sudoración nocturna y recurrencia de infecciones por causas inexplicables. Todo esto es debido a la falta de respuesta de la médula ósea. Vamos a hacer una pequeña aclaración para luego poder entender los criterios diagnósticos. Cuando hay fibrosis de médula ósea, los anatomos patólogos hacen una graduación que va desde grado 0 a grado 3 y esto es debido al aumento de fibras colágenas y de reticulina. Cuando tenemos una reticulina lineal y dispersa sin intersecciones, es un grado 0, que sería el grado normal que se observa en médula ósea en un paciente sin mielofibrosis primaria. En cambio, fibrosis de grado 1 a 3 va a comenzar a aumentar el depósito de reticulina y las fibras de colágenos y por lo tanto me va a servir para ver qué grado de fibrosis existe en esa médula. Acá tenemos las imágenes de 0 a 1, 2 y 3. Vamos a ver cómo en la fibrosis de grado 3 tenemos depósito denso y difuso con abundantes intersecciones y presencia de haces de colágeno. Vamos a tener criterios diagnósticos para el estadio prefibrótico y fibrótico de la mielofibrosis primaria. Para el estadio prefibrótico vamos a tener como criterios mayores la proliferación y atipía de megacariocitos, fibrosis de reticulina y colágeno que no van a superar el grado 1, puede ser menor o igual a grado 1, acompañado por aumento de la celularidad de la médula ósea según la edad. Proliferación granulocítica y frecuentemente disminución de la eritropoiesis. No debe reunir criterios para otras neoplasias mieloides y se debe hallar la presencia de una mutación en JAK2, calreticulina o MPL, que es el receptor de trombopoyetina, o algún otro marcador clonal. Y no debe haber evidencia de fibrosis reactiva de la médula ósea. Fibrosis reactiva en la médula ósea se puede dar por infecciones, inflamación, enfermedades autoinmunes o tricoleucemia, entre otras patologías. Dentro de los criterios menores van a ser la presencia de anemia no atribuible a otra comorbilidad,
leucocitosis mayor a 11.000 leucocitos por milímetros cúbicos, con ausencia de blastos en sangre periférica, esplenomegalia palpable y LDH elevada. Para definir el estadio prefibrótico de mielofibrosis primaria, vamos a requerir los 3 criterios mayores y al menos un criterio menor. En el caso del estadio fibrótico de la mielofibrosis primaria, vamos a tener prácticamente los mismos criterios mayores y menores que para el estadio prefibrótico, con algunas pequeñas diferencias. En este caso, la presencia de proliferación y atipía de megacariocitos que se acompaña de fibrosis, la fibrosis va a superar, va a ser igual o mayor a grados 2, es decir, que va a haber más fibrosis en la médula ósea. Y otra de las grandes diferencias es que en este caso, en el estadio fibrótico, vamos a observar leucoeritroblastosis que no observábamos en el estadio prefibrótico. Y para realizar el diagnóstico van a ser los mismos criterios, es decir, vamos a requerir los 3 criterios mayores y al menos un criterio menor. En un paciente con mielofibrosis primaria en la sangre periférica, vamos a ver en la serie roja la presencia de dacriocitos. Recuerden que estos glóbulos rojos de forma alterada aparecen en caso de sufrimiento medular, mielofibrosis, como es el caso de la mielofibrosis primaria. Acá tenemos, por ejemplo, un dacriocito y acá tenemos otro. También vamos a observar lo que dijimos anteriormente, la reacción leucoeritroblástica, es decir, la presencia de eritroblastos y granulocitos inmaduros en el frotis de sangre periférica. Acá vemos un mielocito que se está transformando en metamielocito, otro metamielocito, y entonces esto va a ser característico de la mielofibrosis primaria. La presencia de dacriocitos más reacción leucoeritroblástica. Acá vemos otro frotis en donde vemos esta alteración en la serie roja, que podemos ver algún dacriocito, y vemos la presencia de un mielocito, es decir, un granulocito inmaduro acompañado por un eritroblasto. Acá vemos lo mismo, un eritroblasto y un granulocito inmaduro. Entonces volvemos a observar la presencia de reacción leucoeritroblástica, muy característica de la mielofibrosis primaria. En la biopsia de médula ósea, los anatomopatólogos van a observar justamente esta fibrosis, este aumento de fibras de reticulinas y aumento de fibras de colágeno. Para finalizar, vamos a dejar algunos recordatorios importantes para que los tengan presentes. En las neoplasias mieloproliferativa crónica se conserva la capacidad de diferenciación hasta célula madura, es decir, vamos a ver células maduras, en contrapartida a lo que se ve en las leucemias agudas, en donde hay un bloqueo madurativo. El aumento de cualquiera de las células involucradas en la neoplasia debe ser sostenido en el tiempo. Un único criterio no hace un diagnóstico, sino que debemos combinar varios de ellos, combinar los criterios mayores, los criterios menores, y siempre se deben descartar causas secundarias antes de arribar a un diagnóstico. Esto fue todo, muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda, sugerencia, pueden realizarla como siempre a través del foro del campus virtual o nos pueden consultar en la clase presencial.